creo que el profesor lo mencionó en la clase, pero lo que más se enfocó fue como en el tema de los permisos. En el tema de los permisos de escritura, de lectura y de... Ya, ahí les voy a mostrar más o menos cómo se notan los permisos por usuario. Porque todos los archivos pueden tener permisos y en general cuando uno hace stat, cuando uno hace ls-l, puede ver así como, ¿se acuerdan de que el comando ls está como archivos? Archivo 1.txt, archivo 2.txt. ¿Lo han usado? Sí. Cuando le ponemos "-l", es como un añádeme detalles. Y acá al principio va a poner unas cosas que son como guión, sería R, guión, guión, R, guión, guión, RW, guión, por ejemplo. ¿Ya? Y esos son los permisos que tiene este archivo asociado. Se triplica, puedo mostrar uno que tenga todos los permisos. Se daría RWX, RWX, RWX. Y la idea es que R es de read, W es de write y X es de execute. ¿Ya? Un archivo ejecutable tiene la X, un archivo legible tiene la R. ¿Y por qué están 3 veces? Porque esto es para todos. Esto es para los usuarios del grupo de este archivo y este es para el mismo usuario. Los archivos también, además de estos metadatos, también tienen grupo y un usuario. Entonces, esos también salen como una columna en este comando. Ok. Pero, ¿puede ser a partir de ahora? Ya. Pero mejor muestro como un par de archivos. Va. A partir de esos textos vas asignando distintos permisos. Porque, por ejemplo, el propietario es como quien asigna permisos a los archivos que tienen permisos. Como para poder darle la modularidad a las cosas. No hay problemas de que el usuario está modificando cosas que la mayoría Ya. Aquí tenemos una carpeta vacía. Vamos a crear un archivo. Y por defecto, al crear un archivo, se crea con esos permisos. Eso es configurable, pero esto es como lo típico. Que significa que... Hoy me equivoqué, lo hice al revés. Bueno, pero el primero es el del usuario. Esto es usuario y grupo, Vicente y Vicente. Y los permisos dicen que tengo lectura y escritura, pero no ejecución. Y las personas del grupo Vicente tienen solo lectura y todos los usuarios tienen solo lectura. Entonces, si acá es muy privado, vamos a hacer un archivo muy privado. Privado.txt. Ahí yo no quiero que todos puedan leerlo. Entonces, lo que puedo hacer es que le quito la lectura para los demás usuarios, ¿ya? Y eso lo puedo hacer así. Change mode. Estos cambia los permisos. 7. Yo debería estar compartiendo pantalla. ¿Dónde está el mouse? Y pantalla de esto. Ya.
Y con eso, como pueden ver, se salieron los R's. ¿Ya? Los R's que no se refieran a mí o al otro grupo. ¿Por qué 600? Porque esto está en básicamente binario, octal. 6 significa, o sea, cada número se refiere a 3 dígitos. Entonces un 6 es 4 más 2 y los ceros son 0, 0, 0. No tiene ninguno de los bits prendidos. Ya. ¿Alguien? Pero eso es de la pregunta 2. En realidad como que conviene más irse por la 1 primero. Sí, más usuarios. Uno puede hacer usuarios. ¿Ustedes alguna vez han tenido que usar el comando sudo, cierto? Como cuando lo que hace es que se cambia de usuario a uno que todos los computadores con Linux tienen, que se llama root. Por defecto. De hecho, uno puede especificar, no, yo quiero cambiarme a Vicente. Y tengo que decir el comando que quiero que haga. Pero si digo y hace la shell. Y ahí me cambié a mi mismo usuario. Y ahí cerré sesión y volví a la sesión inicial. Pero de hecho hay caleta de usuarios. Uno puede verlos en etc password. Se ve que son muchos, ¿cierto? Ahí estoy yo, Vicente. También hay muchos programas que instalan su propio usuario para restringir sus propios permisos por si acaso se descubre una vulnerabilidad en ese programa. ¿Eso también entrega las contraseñas encriptadas o no? No, ese está... Originalmente era así. Y no están encriptadas sino falladas, pero eso es una diferencia detalle. Ahora se ponen en shadow. Y adivinen qué va a pasar cuando haga esto. Porque si nosotros hacemos ls menos l shadow, veremos que o sea, el dueño de este archivo es root. Y solo root y los integrantes del grupo shadow pueden leerlo. Yo no soy integrante del grupo shadow. Pero podría hacerlo. Hay como un comando que se llama usermod, que usermod -g -a, una cosa así. Uno puede agregarse a grupos. Usermod. Aunque esto justamente hay que hacerlo con sudo para que no sea un agujero de seguridad. Ya, pero eso es un poco una curiosidad. ¿Se entiende ahora los permisos? Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto al resumencillo? No sé si lo han leído completo. O si lo leemos juntos. Ya. Bueno, son 3 secciones. La primera son simplemente funciones. La segunda se refiere a que los programas tienen su propio directorio donde están, ¿ya? Así como cuando uno está en Bash, que es el programa que es la shell, donde uno puede decir ls y puede hacer todas estas cosas. Ahora estoy en esa carpeta, ¿cierto? Aux directorios. Pero yo podría cambiar de carpeta, irme para atrás. scd es equivalente a chdir, a la función chdir. Y la función get current working directory equivalente a print working directory, que imprime la ruta en la que estamos. El punto te devuelve. Si hay uno, cuando dice ls, muestra solo las carpetas visibles, pero uno también puede decir ls-a y con eso te muestra incluso las que están ocultas, ¿sí?
punto oculto. A ver, todas las cosas que empiecen con un punto se ocultan en Linux. Y uno las puede ver con "-a". En general se usa para poner como archivos de configuración en el home. Si uno hace esto en el home, se va a dar cuenta de que hay un montón de cosas que nadie entiende qué son. Porque cada archivo pone su archivo, o sea, cada programa pone su archivo de configuración ahí. Entonces, volviendo a desktop aux no sé cuánto. Entonces, hay dos archivos ocultos que siempre están, que en realidad no son archivos, sino carpetas ocultas, que son puntos, que se refiere al mismo, a la misma carpeta donde ya estamos. Si uno dice cd punto, no cambia nada. Y el punto punto, que es la carpeta del principio. El punto punto incluso existe en la carpeta inicial. Esta es la carpeta del principio, la raíz del sistema de archivos. Pero incluso ahí existe un punto punto, y lo que hace es que no siga avanzando. Es peligroso esto de los puntos y puntos, porque si uno hace código que recorra los archivos, que recorra todos los archivos de una carpeta, sin fijarse en eso, puede tener un loop infinito. Si está en una carpeta y se mete a todas las carpetas de esa carpeta, pero eso incluye el punto, que es la misma carpeta, entonces se repite y se repite y se repite. Escritorio. Así que voy a anotar eso que acabo de decir. Revisar que no sea punto ni punto. ¿Ya? Esto es porque nos va a servir para el código de la pregunta. Ya. Y en el enunciado, yo he estado usando ls-l, pero en el enunciado digo stat. Stat es un poquito más completa que ls-l. Uno hace así, le da esos datos, pero si hace stat, le da más datos. ¿Ok? Como las fechas de modificación, acceso, todas estas cosas. Todo esto es accesible desde C con con una función que también se llama stat, que se puede ver ahí ¿Cómo? ¿Qué quiere preguntar sobre el nodo? Para el tema de cuando estábamos viendo el crear copias, un archivo se considera que estaba siempre cuando existe un archivo con el mismo nombre. Pero entonces había problemas como la conexión con el original. Eso podría dar problemas para los links simbólicos. No, es que no te entiendo la pregunta. O sea, ¿a qué vas con eso? Que si le cambias el nombre a un link simbólico, sí, se rompe el link simbólico. No, como eso también nos da la info para saber cuál era el original, el archivo original del que se hicieron las copias. No lo sé. No sé. O sea, tú dices como por si estas cosas están ordenadas. Podemos hacer una comprobación rápida, pero no. cdp archivo 1 2.txt stat archivo 1 y archivo 2 este de hecho tiene un inodo menor. No sé si eso significa algo. La verdad, uno puede
ver lo que es un inodo. Puede ser man 7 ínode. Pero si no me equivoco, es una cosa muy específica. Que no... O sea, ¿hablabas de esto? ¿De que each file in a file system has a uniquely inode number? Y hablabas por lo de los links, lo de los enlaces simbólicos. Las copias, como el tema de borrar como archivos. Y eso puede ser problemático cuando hay como copias de distintos tipos. Porque hay unas que permanecen al borrarse y otras que no. Sí, esos son los hard links. Los symbolic no permanecen. O sea, permanece el puntero. Es que no entiendo entonces cuál era la pregunta. Si tenía una... ¿Cómo puedo saber cuál es el link simbólico y cuál va a ser como el original? Y eso el profe lo describía como sabiendo el inodo. Con el inodo uno podía saber como cuál archivo era como el original en base al número que tenía. Ah. En eso, por ejemplo, si yo tuviera que buscar y tuviera que eliminar un archivo que eliminara todos, por ejemplo, no tendría que hacerlo como uno por uno o cosas del estilo así. Ya, perdón, pero no sé cómo saber eso con el inodo. Nunca llegué tan avanzado. Ah. Ya, entonces, lo que vamos a hacer entonces es hacer un programita que busque los archivos que se llaman t3.c, ¿cierto? Recursivamente. Y para hacer eso, vamos a primero hacer un campo de prueba. Estamos aquí. Vamos a hacer una carpeta. Se llamará, no sé, cosas. Aquí dentro vamos a hacer otras cosas. Unas. Y aquí vamos a hacer un archivo que se va a llamar t3.c. ¿Ok? Entonces si hago tree no existe. Entonces si hago tree, ahí pueden ver dónde está t3.c. La idea es que eso lo vamos a buscar. ¿Ok? El orden en el que vamos a hacer esto dice que la instrucción dice que sea recursivo y que usemos la función change directory. ¿Ya? Es bien natural que sea recursivo ya que es, ¿cómo se llama? Ya que el sistema de archivos es un árbol y los árboles se recorren fácilmente usando funciones recursivas. Y otra cosa que hay que tenerle ojo es que al usar la función change directory vamos a estar entrando a carpetas, ¿cierto? Y tenemos que acordarnos de hacer la llamada recursiva. Y después y después tenemos que volver para que no nos quedemos donde estábamos. Y podemos volver usando el punto punto. Ya. Creo que cometí un error al separar las pantallas. Bueno. Eh,
en y la función buscar va a ser la función recursiva. ¿Ya? Entonces va a recibir una dirección. Buscar. Buscar. ¿Y qué es lo primero que deberíamos hacer? Deberíamos hacer entrar a esa dirección. Deberíamos acordarnos de salir de esa dirección cuando terminemos. O esto lo podemos poner al principio y al final de la función, o lo podemos poner al principio y al final de la llamada recursiva. No sé qué prefieren. Pero si es que al principio y al final de la llamada recursiva, ni siquiera necesitamos ese argumento. Nos basta con poner acá un punto. Porque siempre vamos a estar en esta carpeta. Y por lo tanto, todo esto se obvia. Pero lo que definitivamente vamos a tener que hacer es abrir la carpeta actual. Y como dice el resumencillo, eso se hace con OpenDir. Vamos a abrir la carpeta actual. Vamos a decir, esto es un dir asterisco D. Y puede ser nulo. Y D es nulo. Entonces, no vamos a hacer nada. De otro modo, estamos en una carpeta. ¿Ya? Lo que podemos hacer con estas carpetas es hacer esto de readdir, ¿ya? Pero readdir no es como fread, que simplemente entrega strings, ¿cierto? O sea, entrega listas de caracteres, sino que entrega una estructura que representa cada archivo dentro de una carpeta, ¿ya? Como ustedes recordarán, uno puede revisar cómo se hacían estas cosas. Ay, ¿qué pasó? Qué tonto este sistema. Uno puede revisarlo haciendo manual en readdir. ¿Ya? Y ahí va a ver que recibimos un struct direct y tiene un montón de cosas. En realidad lo único que nos interesa es el name, ¿ya? Que es el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque ese nombre después le vamos a poder hacer stat. Ya, a ver. Entonces sigamos por acá. Entonces uno podría hacer struct direct asterisco entry igual readdir d. Pero eso solo va a dar un archivo, ¿cierto? Entonces lo que queremos hacer es meter esto en un loop. Vamos a hacer un for. Loop direct entry. Mientras entry sea distinto de null. Y para iterar vamos a repetir esta misma instrucción. ¿Ok? Y como dijimos, el entry va a tener, o sea, el nombre del archivo será el entry, un campo que hay dentro del entry que se llama
de name. ¿Ok? Yo voy a hacer aquí trampa. Ustedes recordarán que es como chaya esto de definir un puntero a char como a partir de un de un buffer, de un arreglo de caracteres, pero ya que está terminado en nulo, podemos saber que es un string, podemos saber que no nos van a fallar las funciones como de comparación de string, no nos van a fallar esa clase de cosas. Entonces, de name y... ¿Ah? Y con eso ya tenemos para empezar a hacer comparaciones. Entonces, lo primero que podríamos hacer es comparar con lo que estamos buscando. Ah. Y cuando pusiste chat con nombre, igual esa cosa, que si bien está terminado con un string, ¿qué asegura que no va a sobreescribir otra vez? Porque usar asterisco con nombre no tiene un espacio determinado de memoria, entonces podría tener un espacio chico. Eso es cierto. Lo que pasa es que no vamos a escribir nada en nombre. Solo lo vamos a leer de ahí. No, sí, pero es que el nombre va a estar adyacente a otras direcciones de memoria que pueden contener otra cosa que si le interesa podría borrar. No tiene un espacio acotado. ¿Nombre del puntero? El contenido del sistema. No sabría. A ver, pero vamos a... Tiene todo el struct event. Tiene todas estas cosas. El de nombre, que es un arreglo de caracteres. Y otra cosa, y tiene nombre que apunta hacia acá. ¿Qué es lo que temes que puede pasar? Ah, ya, no estaba entendiendo. Está bien. Ok. Ahí te termina de hacer. O sea, sí, podría ser problemático si editamos nombre, sobre todo si le cambiamos el tamaño, pero eso ya como que siempre es problemático. Yo creo que ya han aprendido eso, ¿cierto? A la mala. Entonces lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, comparar con... En este caso, el nombre sería como un alias nomás. Sí, era por conveniencia, porque lo vamos a usar harto. Entonces lo podemos comparar con T3.c. Unix también viene con las funciones como estándar de C. ¿Cómo? Unix también viene con el string y otras funciones como estándar que teníamos de C. Es que de hecho Unix te garantiza más que C. Estas funciones, o sea, stringcomp lo puede usar en Windows. Stat no la puede usar en Windows. Stat todavía no lo usamos, pero sí, todo Unix viene con estas funciones. Stringcomp, si esto es 0, es decir, son iguales, entonces vamos a dejar esto sin responder. Pero aquí hay que imprimir algo. Y de otro modo, vamos a, recuerden, siempre comparar con punto punto y punto, para saber si uno está entrando a algo mal. Nombre,
igual 0 o cero. En este caso no vamos a hacer nada. Y en el otro caso vamos a entrar a lo que sea este nombre, que probablemente será una carpeta, hacer una llamada recursiva. Y aquí estamos haciendo trampa, en realidad la dirección no lo estamos usando. Así que voy a poner un punto más. Buscar y volver. Ok. Esto es ligeramente viable, pero está súper mal. Pero esa es como la forma general que vamos a hacer para buscar recursivamente en directorio, ¿cierto? Porque nos permite entrar a los directorios uno por uno, hacer una búsqueda en profundidad y visitar todos los archivos que hay en los directorios. Me saqué de la manga un par de cosas. O sea, hice trampa en un par de cosas. Por ejemplo, aquí al cambiar de directorio de nombre, no podemos saber si es o no sabemos todavía si es una carpeta, ¿cierto? Y deberíamos asegurarnos de que es una carpeta antes de entrar, de fingir que es una carpeta. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de eso? Está en el resumen. Está justo al final. ISDIR, sí. Pero ya, ¿qué hay que hacer con ese ISDIR? Que usarlo es como lo complicado, lo que van a... Igual, un poco el sentido de la clase. Pero tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Un directorio se podría llamar D3.c? Perfectamente. Y lo estamos imprimiendo, lo cual también está mal, pero eso es mover ese if un poco más para abajo cuando nos demos cuenta de que está ese problema. Yo podría... O lo hago acá. Vamos a crear un directorio aquí. Tiene que ordenar los dos. Yo diría que no, creo que no está especificado en el enunciado, pero yo diría que no. En este caso sí la está imprimiendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para discriminar cuando es un directorio? Usamos ese isdir, pero a ese isdir hay que pasarle varias cosas. O sea, Como me gusta esperar las carpetas si existe, ¿cómo? tendría que ser recursivamente existe o no. Pero ya estamos haciendo la recursión. No, sí, pues, vamos a pagar ahí, pero tendría que entrar. Sí. Hoy se me perdió la terminal. ¿Qué hice con la terminal? Acá, ¿cierto? Ah, es porque se resta. Ya. Lo que sucede es que una vez que tenemos este nombre, vamos a usar esta función start. Y esta función, como dice, hay que pasarle el path, que sería el nombre, y hay que pasarle la dirección de un struct stat, que le vamos a poner statbuf, que es un buffer del tamaño de la estructura de un stat, y quedará ahí. Entonces, stat,
Entonces ahí es donde van a quedar las cosas, los datos, los metadatos de ese archivo. ¿Ya? Y después, estructura, esta buff, tiene un campo que se llama st-mode. Ya, eso viene como de stat mode. Y tiene tanto los permisos como el tipo de archivo. Hay muchos tipos de archivos. La gran mayoría no lo van a ver nunca, pero son como archivos, carpetas, colas FIFO, pipes. Hay un montón de tipos de archivos que uno puede crear en Linux. Y, bueno, sí, enlaces. Entonces, esto de aquí, como dice el resumen, es un número. Y tiene 32 bits. Los primeros, creo que los primeros no significan nada. Pero después hay tres, que son, hay 4, que son el tipo de, no, mentira, que está en octal. Perdón. Hay 3, sí, son 3. Son 4, que determinan el tipo de archivo. Y después están los 12 que determinan los permisos. ¿Ok? Este es un número octal. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez vimos eso? Ya. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un AND con esto, ya que los permisos se ponen aquí, lo único que nos interesa son estos dos campos. ¿Ya? Porque lo que queremos hacer es saber si es un archivo, o sea, si es una carpeta o no nos interesan los permisos. Y una vez que hacemos eso, podemos comparar que esto sea distinto de, si esto o sea igual a s if dir. ¿Ya? ¿Ah? Eso son distintos, pero los dos existen. Y si es que ocurre esto, que significa que es una carpeta, entonces vamos a hacer la parte que hayamos puesto aquí. ¿Ok? Hacer esto es súper común y es súper incómodo. Entonces, por eso existe el if, o sea, el isdir, ¿ya? Que es un macro que hace exactamente esto. Hace primero el AND y después revisa que sea un directorio el resultado. Pero me pareció que sería buena idea mostrar qué era lo que hacía por dentro. Y esto es simplemente un número. Ok. Ya. Si se acuerdan, hay dos cosas que se llaman T3.c. Así que imprima algo 2 veces está bien. ¿Cierto? Porque no habíamos hecho esa parte hasta ahora. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y quiero sus ideas. Esa era la idea. La otra es usar una de las funciones que están en el resumen, que es getCwd. ¿Ah? Esa función, uno le pasa un buffer, tiene que pasarle un buffer. Entonces vamos a hacer ¿cómo se llama? Char buff de 512. Entonces le pasamos buff y 512. Y si mal no recuerdo, esta función también termina automáticamente los buffers con 0 donde sea, para que sean strings válidas. Entonces con eso podemos terminar nuestra trampa
vamos a imprimir la carpeta en la que estamos y el nombre del archivo. La carpeta en la que estamos es buff. El nombre del archivo es nombre. ¿Cierto? Ese buscador. Ahora. Ya. Todavía hay problemas en realidad en nuestra solución, pero al menos ahora sirve de algo. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre un problema? Como por que yo estoy siendo irresponsable o fui irresponsable en algún minuto. Ya, bueno, en realidad no es una pregunta muy interesante. ¿Ah? ¿Aquí con el 512? Creo que no, pero no estoy tan seguro, la verdad. ¿Qué cosa? Y yo sepa si está cubriendo todo ahí. Lo que podría pasar, ponte tú, es que si yo no tengo derechos de permisos para ejecutar una carpeta, me imagino que podría fallar aquí y por lo tanto aquí irnos a la chucha. Eso no me voy a preocupar de ese caso, porque soy flojo. ¿Ok? Pero... ¿Ah? Podría imaginarlo así. Yo tengo una pregunta. Todavía no cacho qué es lo que hacen esas tres instrucciones dentro de ese if. ¿Estas de aquí o las de abajo? Las de ese mismo. Ya. Como dice el... Es como que... Piénsalo así, este programa, o sea, esta función, cuando empieza se está ejecutando en esta carpeta. El primer chodir dice, entramos acá. De ahí llamamos recursivamente la función, entonces la función se ejecuta en esta carpeta. Y cuando hagamos esto de open punto, va a haber archivos distintos. Cualquier función que vea archivos, como diropen o fopen, va a haber archivos distintos porque se está ejecutando en un lugar distinto. Y cuando termina de ejecutarse, el punto punto lo que hace es decir atrás. ¿Dónde está el botón atrás? Ahí está. Y esto básicamente está armando un path así como implícito, que lo podemos ver con el get CWD y es súper práctico. Es un path que nos lo da el sistema operativo. Entonces, hay una ubicación que sería home center desktop y este proceso, y ahí vamos a ponerle el proceso, el sistema operativo los tiene asociados y cada vez que hacemos chodir estamos cambiando esta ubicación y cada vez que hacemos fopen el sistema operativo toma lo que le pasamos al fopen, toma esta ubicación, lo pega y abre ese archivo. Lo otro que podemos hacer es que cuando hacemos un fopen o un chodir o cualquier cosa donde pasemos un archivo, si es que empieza con slash, esto se ignora. Así como cuando uno... Me parece redundante que sea chedit nombre. Como la misma carpeta en la que estáis parado. No, porque la carpeta en la que estáis parado... A ver, aquí este nombre lo sacamos de acá, ¿cierto? Del entry. Y el entry es uno de los elementos que hay en la carpeta en la que está parado.
Podemos imprimir los nombres si queréis. No sé. Ya, creo que ya entendí. Creo que ya entendí. Printf cambiando a este es nombre. Ahí. Entrando. Ahí se nota que nombre cambia, ¿cierto?